Durante varios años, Troy Landry de Swamp People ha estado haciendo titulares como un valiente cazador de caimanes. Mientras muchos admiraban lo que hacía, otros advertían en silencio que Troy Landry no era nada como el hombre que parecía ser en la televisión. Había susurros y misterios que lo rodeaban, que mantenían a la gente alerta, pero muchos no escucharon. Creyeron que solo eran mentiras de envidiosos celosos de su éxito. Pero, ¿qué pasó cuando esas advertencias resultaron ser ciertas? Únete a nosotros mientras desvelamos las verdades ocultas que nunca supiste sobre Troy Landry. Advertencias sobre Troy Landry. Troy Landry ha mantenido a la gente pegada a sus pantallas con su encanto y su temeraria persecución de caimanes peligrosos. Sus habilidades le ganaron el título de Rey de los Pantanos. Sin embargo, algunos cazadores de caimanes dijeron que había algo raro en él. Advertían al público que prestara atención a los comportamientos específicos que Troy mostraba. Pero, de nuevo, la mayoría desestimó esto hasta que casi fue demasiado tarde. Era un típico día hermoso cuando Troy salió hacia los pantanos, listo para continuar con su rutina de filmación. Fue entonces cuando, según se informa, colapsó justo frente a la casa. La familia de Troy se sorprendió al verlo tirado en el suelo. Después de reanimarlo, Troy bebió un poco de agua e insistió en que estaba bien. Pero eso fue antes de que vieran manchas de sangre en su camisa. Troy se había lesionado y no le dijo a nadie. Quería volver a cazar como si nada hubiera pasado. Esto sorprendió a todos en el set. Intentaron llevarlo al hospital, pero Troy se negó rotundamente. Seguía diciendo que estaba bien. Para él, la herida no era nada. Solo otro día en la vida de un cazador de caimanes. Pero los productores se negaron a dejarlo continuar. Insistieron en que recibiera tratamiento. Fuentes informaron que se necesitó un esfuerzo considerable para convencer a Landry de ir al hospital. Todo lo que quería ese día era perseguir caimanes, no estar sentado en una clínica. Mientras muchos espectadores disfrutaban de las emocionantes imágenes y elogiaban a Troy Landry por su valentía, nadie veía el costo oculto, el dolor y el agotamiento que soportaba solo para aparecer en nuestras pantallas día tras día, como cuando se desmayó durante una filmación en el pantano. Mientras los Swamp People hacían que cazar caimanes pareciera fácil, como si fuera simplemente parte de su forma de vida, es evidente que el trabajo traía consigo riesgos propios, peligros que podían volverse mortales. Pero hombres como Troy Landry eran hombres que pensaban que eran invencibles al miedo o al daño. Sin embargo, la verdad era que no eran superhombres. Finalmente, Troy fue llevado al hospital y ahí fue cuando las cosas se pusieron graves. Todos esperaban que solo fuera un simple vendaje y que lo enviaran a casa. Sin embargo, en su lugar, los médicos realizaron múltiples pruebas, incluyendo análisis de sangre, radiografías y escáneres, todo. Querían asegurarse de que no fuera algo más grave de lo que parecía. Troy se irritó, especialmente con su familia, quienes hacían parecer que el corte era más de lo que era. Se jactaba en el pasillo del hospital, contándole a quien quisiera escuchar cómo su familia había cazado caimanes durante generaciones. Hablaba con orgullo de los profundos cortes y las sangrientas peleas que habían sobrevivido, y aún así seguían cazando. Entonces, ¿por qué todos estaban en pánico por este pequeño rasguño? Sin embargo, lo que asustó a todos fue el hecho de que él no les había contado sobre ello. Troy era conocido por cazar generalmente con al menos un camarógrafo, un compañero, a veces, un miembro del equipo para seguridad. Pero cuando fue a este supuesto viaje de caza que lo dejó herido, no le dijo a nadie. Esto dejó a todos preguntándose qué estaba ocultando y por qué no hablaba sobre el incidente. Cuando el doctor entró en la habitación del hospital, fuentes informaron que era bastante obvio que algo no estaba bien. La expresión del rostro del doctor cambió el ambiente en la habitación. Le dijo a Troy y a su familia que tenían que hacerle una cirugía de emergencia de inmediato, ya que la herida no era solo un corte o rasguño, sino una profunda punción que parecía estar infectada, posiblemente venenosa, y podría afectar el cerebro de Troy si no actuaban rápidamente. Troy Landry estaba demasiado sorprendido para hablar. Su esposa, Vernita Landry, una mujer tranquila y calmada que siempre lo había apoyado, rompió en lágrimas. No quería perder a su marido. No quería que le pasara algo malo. Los médicos se apresuraron a prepararse para llevar a Troy al quirófano. Este fue un camino peligroso que Troy Landry eligió para su carrera. Y aunque era conocido como el Rey de los Pantanos, incluso los reyes envejecen. Incluso los reyes pueden volverse débiles. La noticia sobre la salud de Troy Landry pronto se difundió por los medios. Los reporteros contactaron a los residentes de Pierre Part, Luisiana,
preguntando si tenían alguna actualización sobre el estado de Troy, ya que su familia se negó a hablar sobre los detalles. Los residentes del pequeño pueblo pantanoso tampoco dijeron mucho, pero enviaron oraciones y desearon su pronta recuperación. Después de todo, él era uno de los hombres más respetados de su comunidad. Sin embargo, un pescador local que no quiso que se usara su nombre, declaró que Troy Landry ya no era el mismo hombre que el público veía en televisión. Aún se ve fuerte, feroz, audaz y lleno de energía, dijo el hombre, pero honestamente, Troy Landry está disminuyendo. La edad lo está alcanzando, pero a pesar de todas las advertencias y consejos que le habían dado en el pasado, Troy Landry se negó a dejar de cazar caimanes. Se informó que la cirugía de Troy Landry duró más de 5 horas, y cuando salió, tenía una ligera sonrisa en su rostro. ¿Sería este el final del legado de Troy Landry en los pantanos? ¿Era esto finalmente suficiente para que se apartara de la peligrosa vida que había vivido durante años? Sigue viendo para descubrir qué ocurrió después. La emergencia de salud de Troy Landry. Aunque este no fue el primer problema médico de Troy Landry, lo preocupante era que había enfrentado un problema de salud no mucho tiempo antes. Uno que lo obligó a mantenerse alejado de la caza de cocodrilos por un tiempo. Unos años antes del reciente colapso, Troy Landry sorprendió a sus fans al revelar que había sido diagnosticado con cáncer de próstata. Inicialmente, nadie lo sabía excepto su familia. Muchos se sorprendieron al escuchar la noticia. Sin embargo, él le dijo a sus fans que se había sometido a una cirugía después de que se detectara el cáncer y que ya no tenía próstata. Troy agradeció al equipo médico por su excelente atención y agregó que solo necesitaba descansar y recuperarse antes de que llegara la temporada de caza de cocodrilos. Incluso desde su cama de hospital, Troy ya pensaba en regresar a los pantanos para hacer lo que más amaba, cazar cocodrilos. Los fans de la estrella de Swamp People acudieron a su página, inundando la sección de comentarios con mensajes de amor, apoyo y oraciones para una pronta recuperación. Más tarde, Troy regresó a su hogar y su hijo, Jacob Landry, dio una actualización tranquilizadora al público, confirmando que la salud de su padre estaba mejorando. Esto dio esperanza a los fans de que Troy regresaría pronto a sus pantallas para la siguiente temporada de Gator. Pero luego ocurrió algo inesperado una vez más. Mientras aún se recuperaba del cáncer de próstata, ocurrió un aterrador accidente con Troy Landry. Jacob Landry acudió a las redes sociales para dar la noticia de que su padre había estado involucrado en un accidente. Esto sumió a los fans en un estado de pánico, ya que muchos temían lo peor. Desafortunadamente, se compartieron pocos detalles sobre el incidente. La familia Landry parecía querer mantener el asunto en privado, reconociéndolo solo a través de la vaga publicación de Jacob, que sugería que podría haber sido grave o incluso amenazante para la vida. Sin embargo, cuando comenzó la siguiente temporada de Swamp People, los fans se emocionaron al ver que Troy Landry no solo estaba vivo, sino también listo para sumergirse de nuevo en los pantanos, cazar los gigantescos cocodrilos y hacer que los espectadores aplaudieran una vez más. Sin embargo, la celebración no duró mucho. La tragedia estaba lejos de haber terminado para la familia Landry. Troy pronto se encontró en el centro de otro incidente, uno que desató controversia, atrajo críticas y volvió a poner su nombre en el centro de atención por todas las razones equivocadas. ¿Te preguntas qué pudo haber sucedido? Quédate para descubrirlo. El rey de los pantanos arrestado por un operativo de caza de cocodrilos. Se reportó que Troy Landry, el rey de los pantanos, fue arrestado. Esta impactante noticia sorprendió completamente a sus fans y a los locales. Muchos se quedaron preguntándose, ¿por qué lo arrestaron? ¿Robó un cocodrilo? ¿Lo sorprendieron peleando en público? Los rumores se esparcieron rápidamente y las preguntas no dejaban de llegar. Era difícil creer que Troy Landry pudiera pasar de la fama nacional como el querido cazador de cocodrilos a enfrentarse a serios problemas legales. Pero, ¿qué ocurrió? El arresto de Troy Landry, el cazador de cocodrilos, estuvo relacionado con una operación encubierta que involucraba violaciones de las leyes de caza de cocodrilos. Troy fue acusado de 2 cargos por no marcar un cocodrilo el 19 de septiembre después de ser atrapado en una operación de vigilancia organizada por el Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Luisiana, LDWF, por sus siglas en inglés. El día del arresto de Troy, el departamento recibió una llamada anónima sobre líneas de caza no autorizadas marcadas con banderas blancas en el lago Palo Orth, ubicado en la parroquia de St. Mary. La agencia despachó de inmediato a 2 oficiales, el sargento Hake Darden y el sargento Harry Gans.
Los oficiales llegaron al lugar alrededor de las 6:30 de la mañana e inspeccionaron discretamente la zona. Tal como había informado el denunciante, encontraron varias líneas ilegales, y una de ellas tenía un cocodrilo vivo de 7 a 8 pies enganchado. Los oficiales no tocaron nada, sino que se quedaron en el área, ocultos, observando. Alrededor de la 1:43 de la tarde, una embarcación se acercó a las líneas ilegales. Sin embargo, los oficiales no se movieron, simplemente observaron para ver qué sucedería a continuación. Para su incredulidad, quien apareció en la embarcación no fue otro que Troy Landry, la estrella favorita de los pantanos de América, acompañado por una mujer de 28 años cuyo nombre no fue revelado y un camarógrafo que no parecía familiar para los oficiales. Los oficiales observaron en silencio mientras la mujer levantaba la línea de cocodrilo y le decía a Landry que el cocodrilo era bueno y que debía tomar una lanza. Pero Troy Landry no siguió el procedimiento estándar. En lugar de matar al cocodrilo con un van stick o marcarlo correctamente, él ayudó a la mujer a sacar el enorme cocodrilo a la embarcación y luego lo despachó. Esto fue una clara violación de la ley de caza de cocodrilos. Al ver todo lo sucedido, los oficiales salieron de su escondite y se acercaron a la embarcación. Saludaron a Landry y a sus acompañantes, preguntándoles sobre sus actividades. Landry les dijo que solo estaban inspeccionando la zona y que tenían permiso para cazar en esa propiedad. Los oficiales contactaron al propietario del terreno y él confirmó que Troy Landry había obtenido permiso para cazar en la propiedad. Esto contradijo lo que el denunciante anónimo había afirmado anteriormente. Aún así, los oficiales no los dejaron ir tan rápido. Le preguntaron a Landry si había cazado otros cocodrilos en la zona. Para su sorpresa, Landry respondió que todos los cocodrilos en la embarcación provenían de la cuenca de la Chafalaya y ya habían sido marcados correctamente. Pero Landry no se dio cuenta en qué se estaba metiendo. El sargento Gans entonces recopiló los números de las etiquetas de cada cocodrilo en la embarcación para verificar con los registros oficiales. Para su sorpresa, ninguno de los números de las etiquetas coincidía con las etiquetas asignadas a la ubicación en la que se encontraban. Esto levantó sospechas, especialmente porque los oficiales acababan de ver a Landry cosechar un caimán del lago Paloord y no lo había etiquetado como lo exige la ley. El oficial luego le preguntó a Landry sobre el caimán que había sacado de la línea unos minutos antes, y Troy negó rotundamente haber sacado algún caimán de esa área en particular. Se mantuvo firme. Afirmó que todos los caimanes en el bote habían sido capturados en la zona de la cuenca de Achafalaya, pero los oficiales lo habían visto todo. Le dijeron claramente que los habían estado observando todo el tiempo, desde el momento en que él y su tripulación llegaron con su bote, y fueron testigos de cuando se negó a usar la lanza para atrapar al caimán, eligiendo en su lugar sacarlo vivo. Derrotado, Troy Landry finalmente admitió que había mentido y que se había sacado el caimán de esa área. Esta fue una admisión sorprendente. Troy Landry, el llamado Rey del Pantano, fue atrapado mintiendo durante una operación encubierta. Cuando le preguntaron por qué no etiquetó correctamente el caimán, Landry explicó que no pudo encontrar la etiqueta que se le había asignado para esa cacería en particular. Así que usó una etiqueta del condado de Iberville en su lugar, tratando de ganar la confianza de los oficiales. También admitió que justo antes de encontrarse con ellos, había liberado a un caimán muerto de una de sus líneas y lo había dejado flotar sin reportarlo ni etiquetarlo. A pesar de su intento de cooperar, Landry y sus compañeros recibieron multas. Sus botes fueron confiscados en el acto y el caimán mal etiquetado fue confiscado y posteriormente vendido. Uno podría haber esperado que alguien como Troy Landry fuera el primero en defender las leyes del pantano y seguir cada regla al pie de la letra. Pero, como resultó ser, Troy parecía ser alguien muy alejado de la imagen que había proyectado durante tanto tiempo. No seguía las reglas. En Luisiana, no etiquetar un caimán es una grave violación de la fauna silvestre. Puede conllevar una sentencia de hasta 120 días de cárcel y multas de hasta $950. A Landry se le ordenó comparecer ante el tribunal. Cuando la noticia salió a la luz, los miembros del público quedaron sorprendidos. Las personas que antes lo vitoreaban ahora empezaron a cuestionar su integridad. Muchos de sus seguidores, que lo habían acompañado en su carrera durante años, empezaron a desacreditar algunas de sus historias y afirmaciones sobre cacerías pasadas. Empezaron a preguntarse cuántas mentiras había dicho a lo largo de los años mientras lo veían en sus pantallas, confiando en él y creyendo en su código del pantano. El mismo Troy Landry no dijo mucho sobre el arresto. Cuando se le preguntó,
lo restó importancia y bromeó diciendo que había recibido una multa por exceso de velocidad el mes anterior, pero todos empezaban a verlo de manera diferente. La noticia del operativo encubierto dominó los titulares durante semanas, principalmente porque la vida de Troy Landry gira tan profundamente en torno a la caza de estos animales. Era más que solo un hobby, era toda su identidad. Sin embargo, después del incidente legal, Landry rápidamente volvió a su rutina habitual. Incluso fue visto filmando la temporada 16 de Swamp People, publicando actualizaciones regularmente en sus redes sociales. Aunque muchos esperaban que la operación encubierta dañara su relación con los productores del programa o incluso llevara a la cancelación de su contrato, nada de eso ocurrió. Todo pareció ser barrido bajo la alfombra. El caso judicial se manejó en silencio tras puertas cerradas y el resultado nunca se hizo público. A pesar de la controversia, la imagen pública de Troy permaneció casi intacta. Continuó recibiendo apoyo de fanáticos leales que aún lo veían como el rostro de Swamp People. Lamentablemente, la tragedia no se detuvo ahí para la familia de Troy Landry. La verdadera historia de Troy Landry. Uno de los miembros más populares del elenco de la serie Swamp People es, sin duda, Troy Landry, conocido famosamente como el Rey de los Pantanos. Se ha ganado un nombre como uno de los cazadores de caimanes más nobles y valientes de los pantanos de Luisiana. Pero esto no era algo nuevo para él. Troy Landry proviene de una larga línea de cazadores de cocodrilos, pescadores de camarón, tramperos, vendedores de musgo y leñadores. Nació en Pierre Part, Luisiana, en 1960, hijo de Duffy y Myrtle Landry. Su padre, Duffy, era un pescador respetado que también dirigía un negocio de distribución de mariscos en su tiempo. Sorprendentemente, Troy Landry es la quinta generación de su familia en poseer y operar un negocio de caza de caimanes. Así que sí, esto corría profundamente en su sangre. Las habilidades de Troy para la caza de caimanes fueron algo que adquirió de forma natural, ya que fue criado en medio de todo esto. A menudo mencionaba que, al crecer con su familia, cazaban caimanes no por espectáculo, sino por supervivencia. La carne era el alimento en su mesa, pero con el paso de los años, las cosas han tomado un rumbo diferente para Troy Landry. Él y su familia ahora cazan no solo por la carne, sino también para vender las pieles, y han logrado construir todo un espectáculo en torno a su vida en el pantano. Se ha convertido tanto en un negocio como en un legado. Aunque Troy Landry es más conocido por la caza de caimanes, el trabajo en sí solo ocupa aproximadamente 2 meses del año. Esto se debe a que la temporada de caza de caimanes en los pantanos de la cuenca del río Atchafalaya solo dura unos días al año. Sin embargo, Troy participa tanto en la temporada de la zona este como en la zona oeste, lo que suma alrededor de 60 días de caza al año. Pero no lo hace solo. Troy Landry lo hace con toda su familia, incluyendo a su esposa, Bernita Landry, y a sus hijos, Jacob y Chase Landry. Su hijastro, Brandon O'Dart, a veces también se une a ellos. El amplio conocimiento de Landry sobre los pantanos de Luisiana y su increíble habilidad como cazador de caimanes le han valido el apodo de Rey del Pantano. Sin embargo, una vez que termina la temporada de caza, Troy dedica su tiempo a otros negocios. Pero la caza de caimanes sigue siendo la más rentable de todas. También ha ganado una gran suma de dinero al aparecer en Swamp People, programa al que se unió en 2010. Troy Landry es uno de los favoritos del público, y su frase característica, "Chudum", se ha vuelto muy popular, apareciendo en todo tipo de productos y recuerdos relacionados con Swamp People. Troy también admitió en una entrevista que el programa Swamp People cambió su vida de una manera profundamente positiva. Dijo que hay miles de otros cazadores de caimanes en el mundo, pero él tuvo la suerte de ser elegido para formar parte del programa. La fama y el reconocimiento que ha recibido han sido tanto abrumadores como alentadores, ya que trajeron mucha atención positiva hacia los cazadores de caimanes y ayudaron a aumentar la venta de carne de caimán. Según Troy Landry, desde que comenzó a emitirse el programa Swamp People, la demanda de carne de caimán ha aumentado, aunque no ha habido un gran aumento en la demanda de pieles. Aún así, él estaba agradecido por el interés que se generó. Troy Landry también expresó su preocupación por cómo el programa podría retratar la matanza real de caimanes. Al principio tenía miedo, porque el proceso puede ser un poco gráfico e intenso, pero se sintió aliviado de que los productores no se enfocaran en cómo se mataban los caimanes. En cambio, el enfoque se mantuvo en la caza en sí. Swamp People es una serie de telerrealidad estadounidense que se emitió por primera vez en el canal History en agosto de 2010.
El programa se centra en las actividades reales de cazadores de caimanes que viven en los pantanos de la cuenca del río Atchafalaya y que cazan caimanes americanos para ganarse la vida. El programa típicamente abarca una temporada de 30 días, donde los cazadores se embarcan en una empresa de alto riesgo que depende en gran medida de la habilidad, la experiencia y los caprichos impredecibles del clima. Todo dentro de las estrictas regulaciones de las leyes de vida silvestre. Durante el programa, a cada cazador se le asigna un cierto número de etiquetas que deben colocarse en los caimanes que matan. Una vez que un cazador se queda sin etiquetas, su temporada termina y ya no puede matar más caimanes durante el resto del año. Durante esta breve pero intensa ventana de 30 días, muchos de estos cazadores ganan la mayor parte de sus ingresos anuales. El objetivo final siempre es terminar las etiquetas antes de que acabe la temporada. Sin embargo, el trabajo no está exento de peligros. El riesgo siempre es parte de la caza, pero a pesar de todo, un hombre ha demostrado continuamente ser el verdadero rey de los pantanos, Troy Landry. Fuera de la caza de caimanes, Troy Landry también es un gran hombre de familia. Ha estado casado con su esposa, Vernita Landry, desde septiembre de 1981. La pareja tiene 2 hijos, Chase Landry y Jacob Landry. Troy también es padrastro de Brandon O'Dard, y a través de todos los altibajos, Troy ha demostrado una y otra vez que es digno del título de Rey del Pantano. Troy es mucho más que una personalidad televisiva. Troy Landry se ha convertido en un símbolo para muchos, representando la resiliencia y la capacidad de mantenerse firme después de haber sido derribado. ¿Qué opinas de la resiliencia y determinación de Troy Landry para seguir cazando caimanes a pesar de las múltiples advertencias que ha recibido? Queremos saber tu opinión en los comentarios. No olvides dar like, compartir y suscribirte, y revisa el vídeo que aparece ahora en tu pantalla.